Lazo es un fracaso, pero además es un cobarde que expida el decreto de muerte cruzada, no pues por sus convicciones democráticas, sino porque está huyendo de su responsabilidad política y de esa manera quiere ver si salva esos últimos 6 meses, no para servir al pueblo ecuatoriano, sino para ver si cambia las leyes mediante decreto para garantizar más lucro personal en lo que le queda del gobierno. Imagínate que una de las cosas que quieren sacar ahora es una de las zonas francas. Yo dije, interesante, voy a ver qué dice de las zonas francas. Ha sido zona franca financiera para crear un paraíso fiscal para el narcolavado. No podemos permitir eso los ecuatorianos. ¿Tú crees que eso, o sea, para crear un paraíso fiscal para el narcolavado, o sea, ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué pudiera ser así? Porque están hablando de crear una zona franca financiera para facilitar los depósitos del exterior que vengan aquí supuestamente a invertir en la banca ecuatoriana. O sea, ¿desde cuándo esa es la prioridad en el Ecuador? Cuando necesitamos generar empleo de otro tipo, pues industrial, agrícola, con el potencial hermoso que tiene nuestro país en el ámbito del turismo, de los servicios de tecnología, etcétera. Y acá vienen a priorizar la zona franca financiera. El Ecuador debería analizar qué es eso de que quieren imponernos mediante decreto ley solo para que puedan facilitar el narcolavado. Ahora que estás mencionando esto de facilitar el narcolavado, muchas personas detractoras del correísmo, de todo lo que implica el correísmo, mencionan que si antes, no, ni siquiera muchas personas, yo sigo diciendo, Paco Moncayo fue a CNN a decir que en el gobierno de Correa había un pacto con los narcos, que como había un pacto con los narcos no pasaba absolutamente nada y por eso es que estamos como estamos. Cuando le preguntan, ¿pero dónde saca eso? Dice, según estudios de universidad. O sea, terrible que eso sucede, te lo digo como periodista, que hay que tener una fuente. Pero dicen que Correa tuvo un pacto con los narcos. Entonces, primero, ¿de dónde sale esta idea? Ya, yo entrevisté a Correa y me decía, pero ¿cómo se puede repetir estas cosas? Pero ¿de dónde sale esta idea? Y dos, tú me hablas de que se facilita el tema con los narcos. ¿Qué es lo que pasa entonces con la seguridad ahora y por qué Guillermo Lasso no ha tenido la fuerza suficiente para podernos dar más seguridad? Y estamos viendo que las bandas delictivas están en cualquier lado. Bueno, para empezar, insisto, quienes estaban rodeados por el narcolavado y los actores del crimen organizado eran los propios familiares de Lasso. Su cuñado Danilo Carrera, esa persona que aparece asesinada, Rubén Cherres, esta persona que se fuga a la Argentina, Luque Lecaros, etcétera. Todavía no nos hacemos esas preguntas de fondo. A la final no tenemos ni una pista como país sobre quién asesinó a Rubén Cherres. Quedó desapercibido, ¿no? Ay, sí, ve, no pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos ante un riesgo de crimen de Estado y obviamente eso tiene que ser investigado. Pero además, aquí lo que ha habido es un desmantelamiento de la institucionalidad del Estado. El señor Lasso piensa que en vez de solucionar los problemas de la seguridad con acción decidida del Estado, lo que quiere es sálvese quien pueda. Vaya ahí y vea a quién puede comprar armas. Vaya ahí quien puede tener una empresa de seguridad afuera que dice que les blinde de las extorsiones, cuando eso lo que hace es profundizar el problema. Aquí lo que tenemos que hacer, y ahí yo tengo una posición un poquito diferente frente a muchos compañeros de izquierda de la región, yo creo que hay algunas cosas en la política de seguridad de Nayib Bukele que son valiosas, porque al final quien está actuando ahí no son los paras, no son los paramilitares, no son las empresas de seguridad privada o cada quien sálvese quien pueda con el arma, no. Él dice, aquí es el rol del Estado, de la sociedad organizada a través de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, etcétera, quien ejerce el monopolio de la violencia en la sociedad, por lo tanto, recupera soberanía. Entonces, yo creo que ahí hay algunos matices, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Porque Nayib Bukele es una persona que, si bien en El Salvador la aceptación que tiene es magnífica, pero según la prensa internacional, y cuando digo prensa internacional, hablo de Estados Unidos en concreto, dicen que no, que es un dictador, etcétera, etcétera, por las medidas que ha tomado. También hay problemas con el tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo se logra, tal vez has hecho un análisis en este sentido, que El Salvador, un país tan violento, con estas bandas totalmente criminales, haya podido salvarse y que el otro día anunciaba que había 365 días sin asesinatos, etcétera? Que muertes violentas las hay, nos comentaba un analista, pero no de la misma forma que antes. ¿Cómo se logra eso dándole el poder a la gente? Mira, el primer paso que hace el presidente Bukele es la planificación. Y mira lo importante de eso. No es solo golpes de efecto. Claro que los hay. Claro que hay mucha acción mediática también. Y obviamente no hay que menospreciarla. Pero antes de hacer todas esas acciones, tiene un plan que dura 5 años para poder recuperar la soberanía interna del Estado salvadoreño. Entonces, en la planificación tiene una serie de fases. La primera fase justamente de inteligencia, recabar la mayor cantidad posible, dividir el territorio en lo que sería en Ecuador los distritos y circuitos, definir, ¿no es cierto?, dónde están las principales vulnerabilidades, los riesgos. Luego pasa a la segunda fase, que es el de actuar ya con la fuerza pública, especialmente los liderazgos y poder romper las fuentes de financiamiento, entre otras cosas. Y luego avanza a la tercera, a la cuarta y a la quinta fase que se hace planificadamente, no improvisando. No es que un día coge y se pone la gorra el presidente y va y hace el show. No, esto requiere una planificación. Y es además una planificación que fue construida con muchísimos expertos. Entonces, eso es lo que debe hacer un Estado. Un administrador público profesional hace eso. Tampoco es que se planifica esto puramente con hilos de Twitter, sino con un esfuerzo concertado, técnico y bueno,
valga la comparación, para eso somos buenos nosotros en la Claro. Revolución Ciudadana.